hora es tu programa? A esta hora. De 5 a 7. Es de 5 a 7. Entonces debo sentir... Él es radio. Sí. Debo sentir que es es recompensándome el tiempo que teníamos pendiente de la invitación. Para saber. Sí, es verdad. Porque es verdad. Si tú creías que yo no iba a decir Es eso, verdad, alias, es sí, verdad. súbelo un ching. Es verdad. Ahí, es verdad. para poder escucharte mejor. Ahí está. ¿Tú me oyes mejor ahí? Sí, señorita. Yo tengo hasta... la fecha no, exacta, pero sí me salió en otro día. Como 2 años y pico, ¿verdad? Sí. Exacto. 2 años y pico, no. ¿Más? Dios. Fue 19. Fue 19, 4 finales del años. 19. Bueno, casi 4 años. Casi 4 años. Bueno, la edad de Jorge Iván. Sí. Porque recuerdo eso, que estaba... O sea, Jorge Iván estaba un bebecito. Tenía que tener quizás 3 o 4 meses. Diablo, Farida. Y con aquel ímpetu. Pero Claro que sí. realmente aquí Yo estamos, sé. aquí estamos. El tiempo de Dios es perfecto. Sí, no, yo sé. Además, yo bromeando, además, yo sé que Lo increíble hay es demasiadas obligaciones. No diga eso, que nadie te lo va a que creer. de verdad, cuando tú me escribiste, yo pensé, yo no puede ser. No puede ser. Ajá. Yo estaba pensando en ti. Yo tengo que llamar a Jorge a ver. Porque de verdad, yo ni me acordaba si habíamos grabado o no. Es que tú tienes tanto compromiso. Yo me imagino. Y después del COVID es como el peor todo, de Sí. verdad. Sí, en serio. Sí. Sí, son muchos compromisos, pero eso es parte de la vida que vamos a hacer. Es parte del día a día. Mira, Claro. yo sé que tú has visto cortes. Yo no sé qué tan familiarizada tú estás como con la estructura del contenido completo, pero tú consumes podcast. Claro. Sin saberlo, lo asumo. Claro, y hago un yoga con podcast Sí. todas las mañanas, sí. Y hay amigos que me recomiendan y yo soy muy feliz. El mío. Es el tuyo, mío, que está muy mío, pegado. ya, yo lo Ahí pongo está. aquí. ¿Y qué tipo de podcast? ¿Cuál tú consumes? Podemos pensar, Hay podemos uno que decir se fuera de llama, aquí. bueno, te lo puedo decir, sí. O local, Hay o uno lo que que se tú llama quieras. Despertando, no es de fuera, Sí. que te da herramientas. Si tú vas ahí escuchando 5 minutos en la mañana, te relajas, oye cosas positivas. O sea que yo consumo. Y a veces cuando me llegan una que otras entrevistas, trato de consumirlo porque tengo poco tiempo y el podcast siempre me ayuda. Si voy a hacer ejercicio, si voy a Sí. correr, lo puedo poner. Si ando en un tapón, lo puedo poner. Yo soy muy de música, pero me gusta mucho la música. Pero a veces digo, déjame ver qué dice este podcast acerca de este tema o con este entrevistado. Por ejemplo, con lo de Carlos Sánchez a veces me río muchísimo. Sí, No lo he sí, podido sí, oír sí. todos, pero los que he podido oír, me muero de risa con Carlos y le escribo, ay, qué chulo tuvo esta entrevista. Raro eso. que tú no has... ¿Tú has grabado con Carlos? ¿Tú no has grabado con Carlos? No he grabado con Carlos, todavía no. Lo voy a dejar más para después. Sí. Qué bueno, qué cool. Sí, yo consumo mucho el de Carlos también. Tú mencionaste los ejercicios. Tú sabes que yo te veo, así como yo percibía lo de los podcasts sin que lo hayamos conversado, te veo igual como una persona que tú no haces ejercicio no es simple, pero digámosle por el hecho nada más de mantener el físico. Tú como que piensas en longevidad también, ¿no? Bueno, no, lo que pasa es que eso me da como yo en los ejercicios pierdo como un poco la capacidad de soportar todo lo que tengo que aguantar un día a la vez, tú sabes. Entonces los ejercicios me ayudan a liberar tensión, me ayudan a estar conmigo misma. Es la única parte del día donde yo estoy centrada en mí, donde nadie me molesta, donde nadie me llama porque no estoy pendiente del teléfono, donde puedo hacer pequeños mantras, dar gracias a Dios, ser consciente de mi respiración, ser consciente de mi salud, ser consciente de los espacios, de las cosas que tengo planificadas para ese día, sobre todo cuando son al aire libre. O sea, por ejemplo, trato de hacerlo muy temprano en la mañana. Si me toca al aire libre, porque yo entreno de 2 maneras, entreno en un gimnasio Sí. donde hago hits 2 o 3 veces a la semana y los otros 2 o 3 veces trato de hacerlo por lo menos 5 días a la semana y las otras las hago al aire libre donde corro, hago un poquito de fondo, hago boxeo, hago barra, o sea, es fuerte, de impacto. Entonces cuando me toca al aire libre, que trato de hacerlo a la primera hora de la mañana, me conecto más con la naturaleza y con el primer rayo de sol que sale. Entonces agradezco en plena conciencia, en plenitud. Entonces a Dios la oportunidad de los 6 sentidos, el movimiento de mi cuerpo, o sea, cada una de las... bueno, es algo más espiritual, tú sabes. Sí. Es una conexión como más espiritual. Entonces yo soy muy conectada a la naturaleza, más que a la playa, más que a las costas. Yo soy más de
de árboles, de montañas, de bosque, y De busco sentir la el forma de césped en estar los ahí. pies. Sí, de sentir el césped en los pies, de despertarme, por ejemplo, yo tengo un refugio en la Cordillera Central Ujú. desde hace más de 20 años, y ahí yo voy, yo acudo, y es un espacio como donde ese es mi pequeño paraíso, donde yo estoy tranquila, donde yo me despierto yendo simplemente los pinos, trato de llevar allí la paz que yo necesito para poder estar en el día a día, tú sabes. Yo llevo una agenda muy complicada con múltiples cosas al mismo día o al Ujú. mismo tiempo. No es solamente la de legisladora, pues ya voy a cumplir ya 8 años de legisladora, sino de mamá, de pareja, de hija, de hermana, Sí. de tía, que me cambia la agenda, Navila, cada vez que quiere. Tengo esto a las 7 de la mañana en el colegio. Yo, Dios mío, si voy a las 7 al colegio de Navila a una presentación donde yo sé que ella va a hablar 3 segundos, pero ella quiere que yo esté, Claro. ya me tomó una hora, porque en el tráfico tengo que hacer ejercicio a las 5 a las 6 a las 8:30 tenía una reunión, me cambia todo el esquema. Y es importante para mí estar muy con ella, igual que con mi hijo. Entonces, tú sabes, como que todos esos roles, la representación, el estudio de proyectos, de iniciativas que sometemos, de cosas que me surgen, yo saco mi momento para leer. Para mí es importante. Sí. Pero yo leo hasta en el carro o leo, estoy en el salón 20 minutos y abro mi libro y me desconecto un poco del celular para poder avanzar en la lectura de las cosas. ¿Tú eres más de digital o de físico? No, yo soy más de físico. A mí me gusta Ok. oler los libros, a mí me gusta tocarlos, a mí me gusta tener un lapicero. Yo soy más de, por ejemplo, si estamos trabajando y tú tienes una idea, yo lo tengo que escribir. Claro. Yo tengo que escribir. Cuando yo me reúno con juntas de vecinos o con sectores que quieren o que me están diciendo algo, si me ven es escribiendo en una hoja, porque es la forma de yo computarlo, yo interiorizarlo, que después lo pase y lo mande al equipo para que miren, démosle seguimiento a esto, hagan esto, hagan aquello. Entonces, como yo cumplo múltiples roles en un día, Claro. yo necesito mucha concentración para no desenfocarme de cada una de las cosas que necesitan mi atención. Y he aprendido con el tiempo a darle prioridad a lo que realmente lo tiene. Que la urgencia del otro no es la mía, que la comunicación que tiene el otro conmigo quizás no es la mía, que yo bailo la música que yo quiera bailar, no la que me pongan. Entonces, eso lo he aprendido precisamente por eso, porque la ansiedad, el estrés mata, enferma. Yo soy mamá de un niño chiquito que me tiene a mí, para él es lo más importante Claro. de su vida, y yo tengo que cuidarme por eso. Claro, arréglate aquí. No está despeinada, no, del otro lado. Sí, no porque está tan grande, despeinada, tengo que estar pero no peinada, quiero, por favor, ¿eh? no quiero que me desacredite está tampoco, bien. que es que el pelo está sobre... Sí, porque entonces el que queda, me desacreditan a mí, mira, ese malvado. Nada, ya. No le digo nada. Tú sabes que dentro de lo que tú dices, el tema de entender cuáles son tus prioridades y no las de los otros, Claro. pero es difícil. Cuando una persona no quiere quedar mal, te lo digo porque o sea, te escucho y yo siento que lo vivo en el trabajo incluso y en mi vida diaria. Cuando una gente no quiere quedar mal, que tiene la responsabilidad y la vergüenza de ser una persona trabajadora, pues es difícil tú llegar a ese punto de estar en paz, de saber de que lo que tú estás haciendo en ese momento es lo que tú tienes que estar haciendo, mientras los otros igual tienen sus prioridades que te necesitan a ti para completarlas, pero no necesariamente entienden que lo que tú estás haciendo es lo que tú tienes que estar haciendo. No sé si me di No, a entender. totalmente, pero eso es un aprendizaje, porque antes yo lo pensaba, y mira que yo tengo un ritmo de trabajo rápido, o sea, yo no estoy quieta en un lugar. No es de que yo estoy aquí, no, yo salgo de aquí para acá, vivo brincando, o sea, a veces el otro día, por ejemplo, tuve 12 reuniones, y después de las 12 reuniones yo me di cuenta que yo había manejado 12 temas distintos. Entonces, obviamente, ¿cómo termina mi cerebro? Agotado. Claro. Porque por más capacidad que tú tengas, 12 tipos de informaciones, tratando de resolverlas, escuchando, buscando, analizándola, procesándola, más la información que te dan estos telefonitos móviles, más todas estas cosas, tú te agotas y llegas agotado a la casa y tienes que descansar y tienes que respetar esas horas de sueño para poder desconectar el cerebro y que pueda funcionar, ¿verdad? Pero con el tiempo tú aprendes a esas prioridades. Es decir, lo que yo estoy haciendo es importante para todo lo otro, porque somos seres integrales. O sea, cuando yo hago ejercicio, yo tengo un nivel y una tranquilidad que me permite poder afrontar lo que viene. Entonces sí es importante, aunque los otros no lo entiendan. Claro. Yo te agregaría ahí ese punto, el tema de la responsabilidad. El otro día yo decía, si yo fuera irresponsable, mi vida fuera más sencilla. Totalmente. Sí.
Oye, pero yo no tengo que ir a esa reunión. ¿Para qué? Que resuelvan otros. Yo no tengo que afrontar ese tema. ¿Para qué? Que lo hagan otros. Pero uno tiene un sentido de responsabilidad muy alto. Yo creo que el sentido de responsabilidad con los años llega a ser más alto que el sentido de las expectativas que tú crees que los demás tienen de ti. Y ahí tú comienzas a tener un poco más de control. Porque en principio, cuando tú tienes 20 y pico de años, tú dices, ¿para dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Yo me acuerdo, yo vivía en España, yo estudiaba, y yo decía, ¿qué yo voy a hacer? Yo sé a qué me quiero dedicar, yo sé lo que quiero estudiar, yo sé en qué quiero intervenir, pero caramba, las expectativas que hay conmigo son estas, que yo me despojé. Yo no puedo vivir en base a expectativas, yo tengo que vivir en base a lo que yo quiero ser. Entonces comencé a construir y ahora yo te digo, con 43 años, yo sé lo que, ya yo estoy completamente segura, ¿entiendes? Ahora yo lo que soy es responsable de mis actos, de las cosas que yo quiero, en base a lo que yo quiero, porque ya yo las definí. Pero es un proceso de crecimiento, que te lo dan los años, te lo da la madurez, te lo da el entender que la vida y los proyectos no son una carrera de velocidad y que yo elegí una carrera difícil, que es la carrera política, pero que es una carrera. No es un llego y me voy, sino una carrera. Y una carrera implica aprender, fortalecerse, crecer, llegar a donde quieras llegar, a la meta que quieras llegar, en base a un trabajo sostenido, sin mirar a ningún lado. Concentrado, así como el ejercicio, en la disciplina y la responsabilidad. Pero eso te lo da el tiempo. Dos cosas. Primero, yo voy a prohibirle a los invitados que digan su edad, porque tú me llevas unos años, que no son muchos, pero me llevas unos años, y yo estoy destruido. O sea, yo parezco que soy mayor que tú. No, eso es por la calva, eso es por la calva. Ese moquito aparece nada más cuando vamos a grabar. Eso es por la calva. No, yo porque no entiendo. es así. Mira, y tú dijiste de la carrera y que la política es una carrera. Ajá. Dentro de las carreras hay objetivos. De resistencia, persistencia, como la vida. Sí, pero es una carrera profesional que tiene sus objetivos. Yo voy a poner un pin a eso. O sea, yo no voy a entrar en esos temas ahora. Sí. Pero sí quiero ponerle un pin a eso. Y de las expectativas, yo te escucho, pero yo siento que una persona, incluso una persona como tú, sus expectativas consigo misma, o sea, tus expectativas de ti, deben ser mayores, yo estoy convencido de la que tiene la gente. No, yo lo que tengo un sentido de responsabilidad. Yo siempre digo, el ego, por ejemplo, es a veces tu mejor aliado y tu mejor enemigo. Ajá. Entonces, tú tienes que tenerlo equilibrado, tú sabes. Sí. No, el ego es bueno. O sea, hay una parte del ego que es importante para tú encanta. darte el valor que tú necesitas darte y saber que tú eres valioso, que tú tienes una autoestima, que tú necesitas respeto, pero el ego también tiene que... tienes que trabajarlo para entender que cuando yo exijo respeto es porque yo me doy a respetar. O sea, yo me gano el espacio para que a mí me respeten. Entonces, eso en la construcción de una carrera política de exposición, me imagino que la de los artistas, pues yo no soy artista, y en otras donde hay mucha exposición pública. En el mundo de los negocios, incluso que dentro de ese grupo tú te destacas. Que te destacas y eres referente para muchas personas, claro, más de la que tú te imaginas. Y levantas el odio y el revuelo de muchas otras que quisieran estar en el lugar donde tú estás y quieren ocupar el lugar en que tú estás y creen y no tienen la capacidad de poder vivir esos procesos y lo que creen es que destruyendo lo que tú representas, no lo que tú eres, porque lo que tú eres no te lo tiene que quitar nadie. Claro. Es lo que tú representas en un momento. Ellos pueden llegar. Eso es lo que más hay, sobre todo en ámbitos donde hay una lucha de poder permanente. La política, la iglesia, sí, por ejemplo. En sectores empresariales se da mucho también porque hay una lucha de poder económico. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que lidiar con eso. Todo está conectado con la política. Todo está conectado, igual. Sí, todo. Porque todo está conectado con la política. Entonces tú dices, bueno, dentro de todo esto, ¿cómo yo trabajo mi ego? Yo estoy expuesta, tanta gente que me dicen que yo soy lo máximo, otras que no, es porque yo soy lo máximo. No. Entonces tú ahí pisa tierra. Tú dices, ¿qué yo soy? Y vuelvo al qué yo soy. ¿Cuál es mi responsabilidad? ¿Qué yo quiero? ¿Qué estoy dispuesto a tolerar para llegar? Entonces tú dices, no, yo estoy dispuesto a tolerar que me den con todo, porque yo voy a llegar ahí. Y cuando yo llegue ahí, ¿por qué quiero llegar ahí? ¿Para qué quiero llegar ahí? Entonces, cuando tú estás en cualquier meta que un ser humano se ponga, en cualquier área, y pueda manejar su ego, va a resultar mucho más exitoso, entiendo yo, a mediano o a largo plazo, quizás no a corto plazo, que otros. Y el modelo de éxito que tú decidas tener. Para mucha gente tener éxito es tener dinero. Sí. Esa es la realidad. Sí.
Y aquí en esta sociedad se valora mucho el tema del éxito por lo que tiene fulano. Oye, mejor él vive en un apartamento así, le está yendo bien. Lo vi en un carro, bien. No quiere decir que te esté yendo bien. A lo mejor tú por dentro estás destruido, estás enfrentando una situación familiar, estás enfrentando una situación contigo mismo que no sabes hacia dónde dirigirte o cómo mantenerte. O sea, no necesariamente ese es el éxito, que es el éxito para cada uno de nosotros. Entonces, ahí entra la valoración que tú tienes contigo mismo. Y yo creo que eso es primordial porque yo tengo que saber quién yo soy, cómo yo quiero manejarme. Para mí, yo tengo una vocación política, tengo un compromiso social, vengo de un hogar donde me lo inculcaron, estoy completamente convencida de que mi hogar fue fundamental para poder yo hacer lo que hago hoy. Yo te escuché en... Y cuando miro para atrás digo, Dios mío, pero me dañaron. es que bueno Exacto. que dijiste eso. Papi me dañó, mami me dañó, Sí. tú sabes. O sea, lo digo en el dañado entre comillas. Claro. Me dañaron, porque mientras más crezco, digo, es que estaba ahí, o sea, no había forma de yo apartarme de eso. Y evidentemente había una predisposición innata a dedicarme a esto, porque ninguno de mis hermanos lo hicieron. Yo siempre he pensado que si yo hubiese vivido con mi papá, probablemente yo hubiese estudiado ingeniería o arquitectura. Pero si hubiese vivido o compartido todavía más con mi abuelo en un momento de su vida política, quizá yo estuviera más cerca de la política desde mucho antes. También, porque hay una influencia. Pero por favor, monkey see, monkey do. Exacto. Entonces tú enseñas mucho con el ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo veo eso y cuando yo tengo un compromiso, yo tengo una vocación de servicio y miro para atrás y me veo con 12 años dando clases, 12 años, mi hijo tiene 11. 12 años pidiendo dar clase a niños en la escuela de Oscus en el sector de Herrera, 12 años. Pero antes de eso me veo con 8 años pidiendo de regalo una pizarra para darle clase y hacer un colegio en mi casa a los niños del sector donde yo vivía. Entonces ya ahí tú ves que hay una vocación. Claro. Que obviamente en mi hogar hicieron así, dijeron hacia adelante. Claro. No sabemos si va a ser educadora, si va a ser esto. No está en la ambición de dinero, no está en la ambición. ¿Por qué? Porque sencillamente no la tengo. Entonces son otros los intereses. Para mí el éxito que yo pueda tener mañana, a lo mejor tú lo veas y tú digas, no, Farina no tuvo éxito. Para mí quizás yo tendré todo el del mundo en base a lo que yo soy, lo que yo quiero y lo que yo he venido trabajando. Por eso el tema del éxito hay que sopesarlo sobre la base de lo que construya cada quien, no sobre una generalidad. Yo te escucho y yo creo que no es que tu vocación es la política. Yo creo que tu vocación es el servicio y la política fue el canal. Exacto. Yo hubiera podido elegir ser monja, por ejemplo, y me hubiera dedicado al sacerdocio y al servicio, no, al sacerdocio entre comillas, no lo hice, decidí la política. ¿Por qué? Porque lo que tú mencionabas, el ámbito de influencia en mi hogar era la educación. Yo vengo de un hogar donde los dos son educadores, los dos son humanistas, los dos se conocieron en la universidad, dieron clase en la universidad, en los colegios y al mismo tiempo militaron en partidos políticos. Sí. Y ese fue mi entorno. O sea, ¿dónde yo desarrollo esa vocación? O en el magisterio o en la política. Y yo decidí en la política porque me enseñaron que era el lugar donde se podían ocupar espacios de poder para generar transformaciones sociales de impacto para todos. Y obviamente ese gusanillo de luchar a favor de la justicia también viene de ahí. De considerar lo que tú no consideras justo, pelealo. Claro. Peléalo. Y eso yo se lo inculco a mi hijo. Me imagino, y te veo a ti y veo a Gastón profesor, no, pero espérese, eso no es justo, no debe ser así. Totalmente. Así yo era en el colegio y así es Gastón. Exacto. Debo hacer un disclaimer, como lo hice en el episodio anterior. Esto es un espacio que yo trato de que sea muy plural, diverso, y en el que se respeta los pensamientos y las creencias de cada quien. Y en el episodio anterior, yo grabé con Jaime Rincón, periodista del Nuevo Diario, y en un momento lo hice tarde. Dije, señores, aquí la gente no viene a yo pelear con nadie, ni a debatir. Aquí yo vengo a escuchar, aquí la gente viene a que yo la escuche. Y así como escuché mucho a Jaime, lo que pasa es que yo sí estoy seguro que va a haber mucha gente que llegó por el episodio con Jaime, o va a haber gente, no sé si mucha, que llegó por el episodio con Jaime. Mucho siempre, ¿no? Sí. No, a mi papá le molesta cuando yo digo, bueno, ya no somos 9 escuchando el podcast, vamos como por 11. Yo sé que va a llegar gente que escucha, que llegó por Jaime, que va a decir, no, pero como
como son por la misma línea ideológica, mira cómo deja hablar a Faride. Vaya y escucha el episodio completo con Jaime y con todo el que ha venido aquí, con el que yo no pienso igual. Aquí la gente viene a yo escucharla y a entender sus procesos y a yo aprender de las personas. Aprender juntos, ¿verdad? Estábamos diciendo de Monkey See, Monkey Do y había algo que tú me estabas contando de tu hijo antes de empezar a grabar, que me encantó y me hizo pensar en eso. Y bueno, si yo estuviera en tus zapatos me diera hasta miedo. Porque lo veo entonces, lo veo contigo quizá como, ay Dios, como en un momento uno vio a Orlando con su hijo. Uh-huh. Bueno, porque es lo que estábamos hablando, es el tema. Gastón trata de estar, Gastón ya tiene 11 años, que acaba de cumplir, y Gastón siempre ha sido un teórico, tú sabes, de la vida, no sé quién salió. Y el otro día, yo lo que te estaba narrando para compartirlo, era que me va a matar cuando llegue el podcast. Me dice, mami, ¿para qué tú dices eso? Está chulísimo. Estábamos un niño decidiendo, de 11 años que está pendiente a cosas. De todo. De gente de mi edad y de mi círculo, que hay periodistas. Pero de todo. Déjame decirte que mi TikTok lo maneja Gastón, o sea, mami, no se sube lo que se sube a Instagram, a TikTok, mami. No es el mismo material, tienes que entender el TikTok. Entonces revisa, no subas eso. Él es mi asesor de TikTok y todo eso, ¿verdad? Y Gastón, le digo yo, nosotros estamos, siempre decidimos en verano. Yo tengo una familia muy unida, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi sobrina, sobre todo mi sobrina, porque mi sobrino más grande ya tiene 21 años y el otro vive fuera del país. Y el otro ya también está en la universidad, o sea, están todos grandes. Y me dice, le digo yo, bueno, vamos a decidir qué hacemos en verano para el campamento, si se van fuera, si no se van, porque mi hermana da luz a final de julio, Dios mediante, y va a dar a luz fuera del país, en la ciudad de la Florida. Y le digo yo, Gastón, bueno, como abuela se va y se va la familia entera para acompañar a tu tía a dar a luz, tenemos que ver qué vas a hacer en esos días en la ciudad de Miami. Sí. Como él es aficionado al fútbol, es futbolista y ese es su sueño ser futbolista, y yo lo apoyo. Recientemente me tuve que ir en Semana Santa entera a ser coach de mi atleta, claro, una semana en el Barça, jugando en España, tú sabes, yo arreglando, dando masaje en piernas, y durmiéndome en la cancha a las 2 de la tarde, pero no aguantaba más el sol, ni mucho menos, porque es una pela esa, entonces, y es darle fuerza a los hijos, y bueno, y le digo yo, bueno, entonces a ver si nos anotamos en la escuela del equipo de fútbol en Miami, para que entonces pase bien eso de mí. ¿A dónde? No puedo. Y yo, ¿cómo que tú no puedes? Yo no voy para no, yo no puedo ir a la Florida porque acaban de aprobar una ley de armas donde se le permite a cualquiera estar armado. ¿Tú no lo viste en la noticia? Entonces imagínate, yo no me puedo arriesgar. Además es una ciudad muy peligrosa, donde yo no voy a poder caminar, no es lo mismo que España, o sea, no, mami, no. Yo puedo, si voy, cuando mi primo nazca, me quedo en casa de tía y regreso. Pero yo prefiero, si tú te vas a trabajar o tienes que ir a hacer algo, yo me voy contigo para otro lado, pero yo ahí no puedo. O sea, él está pensando en la peligrosidad de la ciudad, en la peligrosidad de la ley de armas, cómo hacen eso. Él vive muy acucioso con todo. A veces él ve las redes sociales y me dice, ¿para qué te pusiste a opinar eso? Mira cómo están los haters ahora. La mayoría son bots, pero ahí están diciéndote de todo. Y yo, ¿a ti te afecta? Pues a mí no me afecta. Entonces me dice, no mami, pero que para qué, olvídate de eso. Y yo, no, mi amor, hay que luchar hasta el final, no te preocupes, hay que luchar. Y me dice de que, sí mami, pero es que mira, entonces ahora uno le puede responder a esa gente, no te pongas a responderle, no te pongas, me dice él mismo. Sí. O sea que él tiene una sabiduría que le ha tocado porque ha sido hijo único. Gastón nació en campaña electoral, o sea, nosotros lo concebimos en medio de una campaña electoral cuando yo estaba dirigiendo un comando de campaña a nivel nacional, di a luz en medio de la campaña. Ese fue en el proceso de la campaña, de la primera candidatura del presidente. No, eso fue en el 2012, en la candidatura que llevó el PRD, no nos habíamos dividido como partido, a Hipólito Mejía, donde yo era la coordinadora de la juventud. Claro. Entonces, en ese momento yo me casé, salí embarazada, me tocó recorrer el país completo embarazada, bueno, Isaac andaba conmigo en esa época que está aquí, y di a luz, y a los 10 días tuve que reintegrarme, nos cayeron los tiroteos, y Gastón se crió en un ambiente donde primero con muchas ausencias de mami, viviendo procesos que para un niño tan pequeño quizás no se conocen hasta que tienen una edad mayor y son capaces de asimilarlo, claro. Viviendo procesos de campaña con mucha ausencia,
donde yo trataba como quiera de nivelar. Siempre he tenido 4 y 5 trabajos para poder también nivelar los ingresos, porque la política no deja, tú ves. Entonces, él ha vivido todo eso. Entonces, eso yo creo que La de alguna política manera, bien hecha, ¿no? la política bien hecha. Entonces, por eso fue lo que yo vi en mi casa, no se hace otra Claro, cosa, tú sabes. claro. No, lo que pasa es Por que... eso conservo mi programa de radio, y mi mundo en la Sí, televisión, sí, y sí, busco sí. anuncios, hay que buscar los anuncios para Sí, mantenerse. sí, sí. Entonces, por ejemplo, yo lo que le digo a él es la experiencia que él ha tenido a sus cortos 11 años, han sido, yo creo que lo que lo ha ayudado a madurar antes de tiempo. Más acceso a la información. En casa nosotros siempre le hablamos como si fuera un niño grande, Ok. no como un bebecito, sino Sí. como un niño grande. Usted es un niño, usted es esto, este, esto. Y tratarlo de educar lo más equilibrado posible, pero entendiendo a qué se dedica su mamá. Me lo llevaba desde pequeño, de vez en cuando, a ver los procesos. Gastón ha ido a varios sectores marginados de la ciudad. Es un niño muy a favor de las causas justas, es muy noble, pero sobre todo tiene algo que es muy empático. No le gusta ver al otro en desventaja. Entonces yo le digo, tú eres el defensor del pueblo. Pues si yo le llamo la atención a alguien de la casa o a alguien que trabaja y que hace algo mal, me dice, hey, ¿qué pasa? No le hables así. Cálmate. Tú se lo puedes decir de otra forma. O sea, yo el defensor del pueblo. Claro, Gastón Ulloa. Sí, yo no, imagínate, el sobrino de Pablo será. Entonces, eso lo ha obligado a madurar mucho y yo le auguro que tenga la vida que él quiera tener, que sea feliz haciendo lo que él quiera hacer, pero que sepa que todo trae consigo una gran responsabilidad. Si tú quieres ser mejor futbolista, con mucha disciplina, Claro. mucho trabajo, mucho sacrificio. Y si eso es lo que tú llegas a hacer, tendrás una gran responsabilidad. No es tan fácil. Es muy lindo ver a Messi, pero ¿cuánto pasó Messi para llegar ahí? Sí. O sea, que eso hay que enseñárselo a los hijos, porque a veces lo perdemos en esta sociedad donde todo en las redes sociales es bonito y vemos todo perfecto. ¿Tú Que sabes? nada más se ve el resultado. Exactamente. Yo quiero ser eso. ¿Por qué pasó esa persona para llegar ahí? ¿Cuál fue el proceso? Esa es como la pregunta que uno debe hacerle. Claro. Cuando lleguen con eso, yo quiero... Claro. ¿Tú sabes qué pasó a esa persona? ¿Sabes cuál fue el Claro. proceso de esa persona? Claro. ¿Y qué quedó atrás? Exacto. Porque tú dejas muchas cosas atrás. Muchas cosas y mucha Se gente. sacrifica, exactamente. Muchos Muchas amigos se cosas y quedan mucha atrás. gente, sí. Familia. Qué difícil. Tú sabes que te escucho. Es lindo crecer, ¿eh? Pero es súper difícil. Es muy lindo Es crecer. Tú bellísimo. no querías ser grande, exacto. voy ahí. Exacto. Venga a pagar luz, agua, teléfono. ¿Sabes? A mí me tocó, ahora me tocó en un proceso en un colegio que me encanta. O sea, me encantó vivir eso. Una optativa de podcasting. Entonces yo estaba trabajando una vez a la semana con estudiantes de, ahora es quinto de secundaria, que era lo que, Sí, que era... como tercero de bachiller en aquel momento. ajá, Exacto. ajá. Y a mí se me mete en mi momento de papá y de adulto y le digo, miren, yo sé que voy a sonar como suenan sus papás, pero ustedes tienen que valorar lo que ustedes están viviendo. Yo lo hago siempre. Eso. Tienen que, pero es que ustedes no se imaginan. Y es difícil. Y yo me acuerdo las veces que yo pensaba en cuando yo sea grande, porque yo quiero crecer. Tú querías crecer también. Yo también. Todos. Porque yo quería caemos ser en ese independiente gancho. siempre. ¿Tú Ay, supiste? Yo independencia. decía, cuando yo sea grande, que yo me pague mis cosas, nadie me va a decir que no haga esto. Que digan, no, Farideh, no puedo hacer esto. ¿Cómo que no, Farideh? Yo voy a hacer mis cosas, Por caramba. favor. Entonces viene Ahora yo pienso, ay, se me hubiera quedado con mami y papi, que me Sí. pagaran todo. en el hotel, como dice un primo que decía. En el Todo hotel. pago y Claro, no, un hotel pero todo incluido. eso es parte de la vida, es parte de crecer. Yo creo que lo importante es nunca olvidarnos de dónde venimos y hacia dónde vamos. Y eso es lo que yo te decía ahorita, o sea, esa conexión contigo mismo no se puede perder. Claro. No se puede vivir en automático. Hay que tratar de no vivir en automático. Y a veces esta sociedad consumista, capitalista, arrolladora, que te dice que la red es todo, qué sé yo, que no. Estar al lado de tu mujer vale más que cualquier cosa ahora mismo. O sea, hay cosas que valen, que son momentos que se van y que no van a regresar. O que regresarán de otra forma. Entonces vamos a aprovecharlo. No todo es así. Ok, yo sé que aquí no estamos acostumbrados a hacer este tipo de pausas, pero si eres de los que te disfrutas el contenido, es muy importante que escuches este mensaje, porque Mr. Home es uno de los principales responsables de que este espacio y este contenido siga creciendo. Si estás preparándote para comprar tu primer apartamento, para comprar una segunda vivienda, o quizás vives fuera de República Dominicana y quieres invertir en el país y no conoces los beneficios de invertir en República Dominicana, o simplemente necesitas una asesoría inmobiliaria para saber qué tienes que hacer para prepararte y comprar tu primera propiedad, pues solamente te hace falta la asesoría de Mr. Home.
Los puedes encontrar en @MrHomeRD o en www.mrhome.com.do. Te lo digo de nuevo, www.mrhome.com.do. Mr. Home, una asesoría inmobiliaria diseñada a tu medida. Tú decías de las ausencias y yo me vi en un proceso hace 1 año y medio. Sí, yo tengo 1 año ya en Mr. Home. Yo me vi hace 1 año y medio en un proceso en el que yo estaba viajando. Yo trabajaba en Punta Cana y yo me iba los lunes a las 6 de la mañana. Qué vaina. Y estamos los papás y la mamá sí, aquí de Gastón y Oreva. Vamos a llorar todo aquí. Esto va a ser complicado. Y yo regresaba a las... bueno, cuando yo conseguí ese trabajo, yo recuerdo que decía, no, yo vengo el viernes saliendo o me regreso el sábado tempranito. El único día que yo regresé, la única semana que yo regresé sábado fue la primera. Después yo salía los viernes de Punta Cana. A la hora que yo había terminado de trabajar, yo arrancaba por acá. Y para mí, que esto podrá sonar podrá sonar de la forma que la gente lo quiere interpretar, para mí fue muy difícil estar lejos de mi hijo, pero para una madre todavía más complicado. Entonces yo te escucho y yo no me imagino. No, y una madre como yo, por si tú me dices que yo soy cualquier madre, pero yo soy una madre aficiada, enamorada, entregada y con un sentido de maternidad que yo nunca pensé que yo iba a tener en mi vida. Yo te oí el otro día cuando coordinamos, te oí, dije, no Gastón, no tenemos, come, porque ¿en qué momento tú vas a comer ahora conmigo? La práctica es a tal hora. Claro, te va porque, a comer claro, a comer conmigo. porque tiene que comer con su mamá, porque esos son los espacios. Mira, para mí, que soy la mamá, ya tú sabes, y soy la más amorosa, Gastón te diría, mami es la más cariñosa y la más estricta. Pero otro día yo le pregunté, Gastón, me están preguntando en una entrevista, la más cariñosa y la más estricta. Porque a los hijos hay que darle disciplina. Yo le digo, es que todo lo que yo te enseñé hoy te va a servir para mañana. Ahora quizá tú te molestes conmigo, tú quieras. Y él fue un niño desde chiquito que me decía, no me hable duro, tú me expliques, yo lo hago, no hay problema. Como con 4 o 3 años. O sea, que él siempre... Que segurito. Sí, a su sí, papá fue. Segurito. A su papá, claro, Seguro. idéntico. A su papá. Y aunque tiene cosas de su papá, pero tiene muchas cosas mías. Eso, yo creo que Carlos diría lo mismo. Pero en el caso mío, que soy tan mamá, por ejemplo, yo lacté 6 meses solamente seno a Gastón. Imagínate tú lo que era lactar a un niño en medio de un proceso de campaña. Yo di a luz un 21 de marzo y las elecciones eran 20 de mayo. Entonces, a veces el papá se quedaba esperándome, yo en una actividad, con el niño llorando de hambre. Ay, y el papá tratando de darle agua en lo que yo salía volando de la actividad para la casa. O mi mamá, que me lo llevaba a veces con el chofer corriendo a donde yo estuviera para que yo me montara en el carro a lactar al niño. Yo recuerdo una vez que yo me tuve que ir a Punta Cana a trabajar y me llevé mi extractor de leche y obviamente el pecho se llena de leche porque está acostumbrado a que cada 2 o 3 horas el niño se pegue. Y yo recuerdo que yo traía mi leche, tenía un programa de televisión en la noche y era corriendo porque entonces la leche se puede dañar en el camino, que si la refrigeraba, que el niño tenía hambre, que se le había acabado la que yo le había dejado y era volando en el carro. Pero si yo me mato, ¿no va a tener leche? Se acabó la fuente de alimentación. Espérate. Ya falta poco. Y resistimos, Gastón y yo, los 6 meses, y como 2 campeones, solo seno, tú sabes. La comida, siempre arriba de la comida. Como yo fui alérgica de pequeña y sufrí de amigdalitis hasta los 17 años, y luego de vieja fue que descubrimos que era un tema de lactosa, que no era la lactosa, porque era tolerante al queso, que me encanta, y a todos los derivados, pero era la leche. Y yo bebía mucha leche chiquita. Entonces yo a Gastón no le di leche. Entonces era arriba de la alimentación, que si brócoli, que si espinaca, que si guandule, que si cómo le suplanto, que si el calcio. O sea, todos los procesos. Él, por ejemplo, me dice mucho, mami, tú no has estado en mis 2 graduaciones, porque las 2 graduaciones me ha tocado estar fuera del país. Una, lo que hice fue que estaba toda mi familia, mis 5 hermanos, las parejas, la familia entera del papá. Fueron todos, te estoy hablando como de 11 personas, y a quien él reclama todavía es que su mamá no estuvo. Para que tú veas lo importante, que es el tema de la mamá. Y me hace sentir mal. Entonces a veces yo digo, Gastón, no te preocupes, que yo voy a estar en la graduación más importante de todas, de tu vida. ¿Cuál será? No sé, pero ahí estaré. Ahí ese día no va a haber viaje, tú sabes, de trabajo. Pero para que tú veas lo importante que es esa construcción. Y por eso todavía yo duermo con muchachos en mi cama.
Yo me doy una abrazada a mi muchacho. O sea, a mí no me molesta. Yo sé que él crecerá y sale. Yo le digo, ya tú estás creciendo, ya te me estás poniendo viejito, ya no depende tanto de mí, es lo que uno quiere. Pero él me dice, sí, pero yo siempre te voy a dar cariño, yo siempre voy a estar contigo. Eso es importante, pero es muy sacrificado. Y quizás la política de esos sacrificios, de las cosas que te hacen dejar atrás, me ha quitado la oportunidad de tener más hijos. Me hubiera gustado tener, estoy a tiempo, pero ya no sé si estoy a Sí, tiempo. sí, Después de 11 años, volver para atrás, tú sabes. Está En tiempo. Europa después de los 40 que se comienza la vida de las Por madres, pero favor. no es lo mismo. No es lo la mismo. la que no ha tenido la experiencia. Hermano, no es lo mismo, no es la misma energía, tú Claro. sabes. Pero eso, por ejemplo, me lo quitó la política. Y son hechos, it's Claro. facts. O sea, tú sabes, eso es lo que tú quieres. Gracias, Señor, por lo que tengo. Seguimos hacia adelante, no pasa nada. Tu otro hijo Muchos es el hijos distrito. más me dará y me da la política en la calle, que cuido, que protejo, que ayudo y me compensa por otra parte. Sí, el distrito, el distrito. tu otro hijo, tu querido distrito, dijiste en una... Mi capital. En querida. en una conversación que me encantó, es de hace 2 años, pues fue incluso antes de las elecciones que, que terminaron contigo como senadora del distrito, con Andrés Van der Horst, que invito a la gente, yo siempre digo que lo voy a linkear y se me olvida, pero voy a hacer lo posible para que no se me olvide, lo voy a linkear más abajo, porque la verdad que es interesante la visión de 2 personas que crecieron en ambientes políticos Sí. y se han dedicado a la política, o sea que es valiosísimo escucharlo. Con lo de tu querido distrito, tú sabes que yo venía pensando, yo iba subiendo, abriendo esa puerta de cristal de abajo cuando lo pensé. Pero yo creo que en un momento la primera alcaldesa de la Primada de América pudo haber sido Farideh Raful, ¿no? No hubo un momento en el que... Una vez fue un sueño, como diría Marcos Varina y yo, así pensamos. Isaac, Marcos Varina y yo dijimos, vamos a lanzar este sueño. Comenzamos a estudiar, qué maravilla. Y lanzamos, nos montamos en un vehículo y comenzamos a recorrer parte de la capital. Isaac trabaja conmigo desde hace muchos años. Sí. Aparte que ella no trabaja, sino que es Sí, parte sí, de sí, familia. Y salimos a caminar y a tratar de ser candidatos dentro de mi partido a la alcaldía. Eso fue para el 2015, Isaac, fue eso, 2015. 14, 15. Hace 8 años. 2015, Exacto. ¿verdad? 2015. Hace dos elecciones. Sí, porque fue para la división del partido y luego vino lo de la diputación. Exacto. Sí. En 2015 fue lo de donde inició el PRM. Yo ¿verdad? lo tenemos, yo no sé si es intencional, pero la referencia yo la tengo de 2 formas distintas. Pero conectan igual. Oye, como yo lo veo. Ajá. Como yo lo veo. Ajá. Tú sabes. Yo me acuerdo de eso. Yo me acuerdo. Yo lo veo como cuando la candidatura la aliaron, creo que al Partido Reformista, y llevaron a David como candidato a alcalde. Ah, no, pero eso fue después. Eso fue después, eso no Sí, fue en eso ese. fue después. No fue en ese periodo. En ese periodo no había candidatos. Todavía no se había Bueno. Pues elegido yo pensé que- candidatos. yo estaba No. pensando en ese periodo. En ese periodo no se había elegido Bueno. candidato y nosotros hicimos un ejercicio interno para ver si logramos la candidatura a la alcaldía, que probablemente David iba a ser alcalde, pero no se había decidido. Te estoy hablando de 2015, ahí vino el periplo de la división del PRD, PRM, bueno, y comenzamos a caminar. Entonces, cuando nos estamos acercando, estaba Fello Suberví también, Sí. que era precandidato a alcalde. Entonces, ahí, bueno, como nos dividimos, hubo que redefinir las candidaturas y en ese momento, el entonces candidato presidencial, que era Luis, ahora presidente de la República, me dijo, mira, Farideh, ya yo había sido candidata a diputada en el 2010, me había dicho, mira, los números que tenemos para la diputación contigo son prácticamente seguros para tener una plaza, somos un partido nuevo, o sea, Sí. acabamos de pelotarnos todo y hacer un partido nuevo y no sabíamos para dónde íbamos ninguno. Sí. Entonces, David ya llevaba la delantera porque había sido diputado en lo de la alcaldía. Nosotros entonces asumimos la diputación, la candidatura a diputada y David quedó como alcalde. Ahí es que David sale alcalde del Distrito Nacional y yo quedo como diputada. Pero al entrar a la vida legislativa, ya inmediatamente, yo recuerdo que a los 2 o 3 años de estar en la Cámara de Diputados, yo dije, yo no soy más diputada. Se acabó. Porque me di cuenta de que yo era una entre 190, haciendo una labor muy pesada dentro de un partido de oposición política que estaba, te digo, armándose. Sí. No te vamos a ver. Tomando cohesión. Estábamos tomando cohesión, ganamos algunas plazas, como casi 50 plazas ganamos de diputados a nivel nacional, lo cual fue una hazaña política. Claro. Pero era la misma base social del PRD que se estaba moviendo para el PRM, tú sabes. Y no existía todavía
digo que no hay otro término para llamarlo, no existía el hartazgo que hubo, incluso No, y con ni el esa, partido estaba establecido, ni existía el hartazgo que había nada con que el ver, PLD nada que ver, tampoco. porque era el segundo periodo de Danilo Medina. O sea, él acaba de ser reelecto Claro. presidente de la República y con una división de la oposición. Entonces, bueno, pues ahí ganamos, pero ahí comienzo a hacer y veo, Dios mío, soy una entre 190. Esto es un trabajo muy pesado, donde no tengo un partido que me apoye porque está trabajando en estructurarse como partido. Pero fue una etapa hermosísima de crecimiento, porque ahí yo primero fui una excelente diputada. No lo digo yo, sino que, Sí, sí, ¿verdad? sí. Aunque suene ególatra, pero creo que fue una excelente diputada que pude mostrar dentro de las limitaciones que tenía un rol de fiscalización que la gente no veía del Congreso. Y también pude llamar la atención acerca de situaciones que se estaban dando ahí dentro que la gente no sabía. Porque nadie las decía y porque la forma de ejercer la política es distinta a la visión que yo tengo y que tenemos mucho Claro. de la política, ¿verdad? Y me tocó llegar y hacer ese papel. Y de ahí yo dije, no sigo siendo nada como diputada, me voy para mi casa o voy a ser senadora de la capital. Tú dices lo de que fuiste muy buena diputada. Sí. Yo creo que tú fuiste tan buena diputada y en el rol que hacías de oposición, fuiste tan buena que la gente no ve lo que tú estás haciendo ahora como senadora. Lo que No pasa sé es si es que el trabajo es Lo que pasa es muy que es distinto. distinto, porque como diputada yo era una entre 190 Ujú. y en la circunscripción uno, una entre 6. Yo soy una para la capital completa. Claro. Entonces, claro, la construcción de un liderazgo como el que hemos venido construyendo, porque también en esa etapa yo me validé internamente dentro del partido y me convertí en la primera vicepresidenta electa con mayor cantidad de votos dentro de mi partido a nivel nacional en el 2018. O sea, por eso te digo que fue una etapa de mucho crecimiento, de trabajo político fuerte, donde ya todo lo que yo he venido trabajando desde que soy muchachita, se fue consolidando al paso, tú sabes. Entonces, ahí ya el paso a la senaduría de la capital, donde primero, como diputada, tú no llamas tanto la atención. Aunque yo la llamé, era una entre 190 y una entre 6. Como senadora, tú ocupas un espacio de poder mayor. En ese O sea, espacio cuando tú de... dices no llamas tanto la atención es que la gente no mira, no pone tanta atención. No, y el mismo gobierno de turno que estaba en ese momento, que oía nuestra acusación, una diputada de la circunscripción número 1 trataba de minimizarte. Cuando tú llegas a una senaduría, Claro. tú eres la representante, tú eres la cabeza política de esa demarcación. ¿Ok? El alcalde o la alcaldesa es el gobierno local, pero en la cabeza política, el liderazgo político recae sobre una sola persona, que es quien ostenta esa senaduría, por elección directa, porque recuerda también que anteriormente los senadores eran electos por arrastre de los votos de nosotros, los que éramos candidatos a diputados. Claro. Ahora no. Ahora la gente va y te vota a ti como senador. Entonces, ¿qué pasa? Tú ocupar esa posición política de poder te haces demasiado visible, sobre todo para todas las personas a las que tú has enfrentado sus intereses particulares. Y esos intereses particulares, que yo no sabía que lo había enfrentado hasta tal magnitud, hasta que la justicia y el Ministerio Público no comenzó a evidenciar más de lo que yo pude haber evidenciado porque tenía un espacio limitado de trabajo. Claro. Hasta que yo no vi eso, fue que yo no me di cuenta a lo que yo me estaba enfrentando. Que como diría un amigo mío, mi hermano Andrés Astacio, que va a ver este podcast, la gente cree que tú eres valiente y es carente de conocimiento de las cosas a las que te enfrentas. La ignorancia es insolente. Es insolente. Yo tuve un episodio en mi vida de un ataque de pánico nadando, pero lo tuve porque yo tenía 30 años cuando me tiré al mar a nadar. Si me hubiese tirado con 20, No te pasa. no me pasa porque no estoy pensando en más nada. Exactamente. Entonces, ahí ya, cónchale, llega esta persona al puesto de mayor significado Claro. dentro de la capital. Es la capital de la República Dominicana. Es donde todos los intereses confluyen, para bien o para mal, donde se toman todas las decisiones políticas, desde el Poder Ejecutivo hasta las más ínfimas, se toman en el centro del poder, que es la capital de la República Dominicana. Llega una persona primero joven, una persona honesta, a la que no puedes endilgarle ningún compromiso económico porque ha salido beneficiado, porque ha tenido un crecimiento desproporcional Que no de sus puedes riquezas. controlar porque... No puedes, no, que ese era uno de los grandes problemas. E incluso dentro de mi partido hay gente que dice que Farideh es incontrolable. No, no es incontrolable. Tengo un compromiso con la transparencia, tengo un compromiso con unas reformas institucionales que tienen que darse para que la gente tenga derechos. Pero eso atenta
contra más personas de las que tú te imaginas. Y obviamente se hacen campañas para tratar de desmeritar esa labor. Porque lo que hemos hecho en la senaduría, te puedo decir que ha sido más de lo que se han hecho en la senaduría de la capital en los últimos 30, 25 años. Sin temor a equivocarme. Sí. O sea, se ha abierto el Senado, la oficina de la senaduría del distrito. Es la primera vez que un senador o una senadora está permanentemente en el territorio como labor de representación, que era uno de mis planes. Yo siempre digo, yo quiero que la gente se entere de lo que hacemos los senadores. Claro. Porque no solamente aquí, en la mayor parte de los países, la gente no sabe lo que hace el Congreso. Y está muy desmeritado, tú sabes. Y yo quiero sacarlo, yo quiero que la gente sepa que el rol de representación no es regalar cajas de muertos, no es celebrar las madres, sino, aunque yo se haga un evento o lo que sea, que yo tengo que estar conectada con las juntas de vecinos, conectada con mis sectores, con mi territorio, escuchando qué es lo que pasa para ver cómo ayudo a que los órganos competentes puedan resolverlo, porque yo no tengo presupuesto, yo no tengo una dirección, yo no tengo un ministerio, yo tengo voz. Claro. Esa voz que me dio el pueblo. Y el tema de la legislación, que fue y ha sido, yo creo que primordial. Nosotros hemos sometido más de 12 proyectos de leyes y más de 6 han sido de cambios estructurales. La ley de Cámara de Cuentas, por ejemplo, que no se ha aprobado. Todavía que está en el Senado de la República, fue la primera ley probablemente que sometí cuando llegué, que era un compromiso de campaña. La ley que tiene que ver con la discapacidad, que duramos 1 año y medio trabajando, la reforma integral de la actual ley de discapacidad, que todavía está en comisión. La ley que crea un sistema de estadístico nacional para manejar estadísticas. Porque si no tenemos estadísticas, no podemos desarrollar políticas públicas. Claro. Yo puedo venir a hablarte a ti del embarazo adolescente y darte un aproximado de estadísticas, pero yo no tengo una estadística real. Si tú ahora mismo vas al Ministerio de Salud Pública y le preguntas al ministerio cuántas personas murieron de un infarto el año pasado, no te van a decir. Y hasta para tomar decisiones. No, para todo. O sea, yo los tengo. números se necesitan. Hasta para para el desarrollo de políticas, ¿dónde yo tengo más ataque cardíaco en el territorio nacional? ¿Por qué? Claro. ¿Dónde tengo más incidencia de VIH en el territorio? ¿Por qué? ¿Qué nivel de población migratoria está viniendo? Todo eso es importante. Y es un proyecto que también está en el Senado. La ley, por ejemplo, de vacunación, a propósito de que ahora está resurgiendo el tema de la difteria, de la malaria, y aquí quisieron manipular la ley de vacunación al COVID obligatoria. No, ley de vacunación, que crea un sistema nacional de vacunación para nuestros niños desde que nacen, porque es muy bueno opinar desde el privilegio que tenemos de tener acceso a la información. Pero lo que siempre salen afectados por falta de esas normativas son las poblaciones más encarecidas. Lo mismo que no pueden inscribir a sus hijos en el colegio o en la escuela porque no lo declararon, porque no entienden el valor de eso. Pero la ley de ciberseguridad, por ejemplo, que ahora es un objetivo número 1A, junto con el tema migratorio, es uno de los proyectos que tenemos para la defensa de la soberanía nacional. Que dijeron, ley mordaza. No, ley de ciberseguridad, que ya tenemos normas, que ya tenemos decretos que crean departamentos de ciberseguridad en el país, pero nos hace falta una normativa que haga que todos esos estamentos trabajen para proteger las infraestructuras críticas. ¿Qué son las infraestructuras críticas? El sistema de energía, claro, el sistema de agua potable, el sistema de salud pública. Imagínate que nos hackeen todo eso. ¿Con qué defensa nos quedamos en el Estado? Con ninguna. Entonces, esos son tipo de cosas que nosotros hemos sometido, son parte de nuestros proyectos de leyes, que la gente no conoce porque no se entera mucho del trabajo que se está realizando. El proyecto de ley de, por ejemplo, de que no se cobre en las emergencias ningún tipo de depósito a las personas por estabilizarla cuando lleguen en un cuadro donde su vida corre peligro o un órgano está comprometido. Aquí no se retienen cadáveres en los hospitales y en las clínicas por falta de pago. Y nos retienen enfermos. Sí. Y esta es la primera ley que establece sanciones a esos fines. La ley sobre estafas piramidales que sometimos, que también está en el Congreso en este momento. Yo escuché ayer a Alejandro Fernández W. Sí. Hizo una llamada al segmento que hace, ay Dios mío, se me olvidó el nombre del economista, de Perelló. Ajá. Donde mencionó eso, que sometimos un proyecto que de... ellos respaldaron un poco la parte técnica, pero claro. tú te y vamos a tener la abanderaste semana con que eso. viene una presentación acerca de eso para sensibilizar. Es un proyecto corto porque lamentablemente, como no se ha aprobado el Código Penal nuevo, por las razones que conocemos, Sí. Este tipo penal no existe en la legislación actual. Y nosotros, de verdad, cada vez que yo veo un caso de estafa piramidal en este país, de personas que se creen más vivos que los otros, que engañan a los pobres infelices y a los neófitos, porque hay gente profesional que se deja engañar Sí. creyendo que va a tener una rentabilidad mayor a que le ofrece un banco. Lo que No pasa es que cierto. hay pobres infelices, hay neófitos y hay bandidos. Hay gente que quiere aprovecharse de una También. oportunidad y queda enganchado. Esto establece sanciones y ahora acabamos de someter también un proyecto el proyecto de
que crea la indexación, una nueva tabla en el Código Tributario para la indexación salarial que manda la ley a que se haga anualmente y desde 2017 no se hace para los trabajadores que ganan por debajo de 35,000 pesos. Nosotros lo estamos ampliando a los trabajadores que ganen o devengan sueldos, salarios, menos de 43,000, 42,000 pesos. Una tabla nueva, por eso hicimos un proyecto de ley a esos fines. O sea que hemos sometido muchos proyectos, aparte de obviamente de los proyectos que nos ha tocado conocer. Claro. Como para mí uno de los partos que he tenido en el Senado ha sido la ley de ordenamiento territorial, que tuvo 14 años detenida por sectores importantes y que yo como presidenta pude sacar a flote en 2 años consistentes de trabajo y recibiendo a todos los sectores habidos y por haber y aclarándole que en el sistema democrático en el que estamos, con la libertad que opera el Congreso actual y nosotros encabezando una comisión sin soborno ni chantaje, escuchamos a todo el mundo, pero la última palabra la tiene el legislador. Me gusta como tú dices, el Congreso actual. Sí. Óyeme, sí. Espérate, porque si te dejo, le es da... y no me acuerdo la mayoría de los proyectos. No. Y ojo, nosotros estamos algo limitados de tiempo por tus compromisos y yo también, de hecho, yo termino aquí y tengo que regresar a la oficina, pero yo te voy a comprometer a que vuelva. Tú dijiste de que fuiste la primera vicepresidenta elegida con la mayor cantidad de votos en aquel momento en el PRM. Pensando en ese proceso, y yo sé que esto ya es algo que pasó dentro del partido y que ya están trabajando hacia las elecciones de los candidatos presidenciales y definir cómo se van a elegir las otras plazas. Ajá. Pero viviendo esa experiencia de votos dentro de tu partido, ¿cuál fue tu posición frente a cómo se eligieron las nuevas autoridades y la posición de una persona que yo creo que es amigo o no sé si estoy asumiendo o casi como familia, que es Guido Gómez Mazara? Claro, mi hermano. Mira, yo pienso siempre, yo soy una persona democrática. A mí me gusta votar. A mí me gusta ir a los procesos a votar. Yo llevo a mi hijo desde que nació y a mi sobrina a todos los procesos a votar, hasta de votación interna, para que ellos ejerzan y entiendan ese deber ciudadano, no importa si es dentro de un partido o de manera nacional. Yo creo en los procesos internos democráticos. De hecho, dijiste que la gente vaya a votar. Dijiste en una entrevista reciente con Roberto Salcedo. Sí, yo creo en los procesos democráticos. Yo no tengo miedo a un proceso de votación. Yo no tengo miedo a los procesos democráticos. Yo no tengo miedo. Yo creo que todos los procesos democráticos validan. Sé de que evidentemente se van recursos. Incluso decía en esa entrevista yo, ahora que estamos planificando primarias internas desde un partido que está en el poder, con personas que son funcionarias o que ostentan cargos, si hay procesos internos democráticos donde la gente va a ir a votar, deberían limitarse los fondos que se utilicen, porque entonces sería desigual la lucha internamente, crearía enemistades y abriría cicatrices que no tenemos que abrir este momento. Y limita los problemas a los que se ha enfrentado el sistema de partidos con temas incluso hasta de narcotráfico. Claro, y van a seguir entrando los narcotraficantes, van a seguir entrando los banqueros, van a seguir entrando los lavadores a la política, van a seguir entrando todo, porque el símbolo de éxito que le hemos mostrado a esta sociedad es ese. O sea, que hay gente que se dedica al chantaje, a la extorsión, a través de un micrófono o a través de una plaza, para estar validado y ganar recursos de lo que la gente paga de sus impuestos. Y eso no puede ser. Esa práctica política tenemos que terminarla. Cuando yo veo que una persona ataca, yo siempre digo, no me atacan a mí. Es que a mí no hay nadie que me pueda atacar porque yo no me doy por aludida. Atacan lo que yo represento. Y lo que yo represento es más grande porque pertenece a mucha gente que también representa esos valores de honestidad, de transparencia, de cero al chantaje, cero al soborno, de respeto. Yo no quiero que la gente me quiera, o que me respeten es suficiente. Claro. Más nada. A mí no me interesa. Quien me quiere, me quiere, y es mi hijo, que es mi prioridad, mis padres, que saben quién soy, mis hermanos, mis mejores amigos de toda la vida, que son mi familia. La gente gracias con la que tú te sientas en la mesa a comer. Claro, con lo que yo me siento en la mesa a comer y con lo que tengo que cargar toda mi vida, como mis amigos, ¿verdad? Claro. Y lo elegí yo, porque la familia yo digo, cónchale, no lo elegí yo, pero a esto lo elegí yo en algún momento de mi vida y no he podido despegármelo a ninguno. Entonces, en ese orden, la gente tiene que entender. Cuando yo veo, por ejemplo, ataques, yo digo, pero ven acá, en este país cuesta mucho luchar por estos valores.
Cuesta mucho y ha costado históricamente mucho. Juan Pablo Duarte fue el creador de, de una república independiente y terminó en el exilio. Sí. Quienes más han luchado por estos valores han terminado en el ostracismo, pero no eterno, sino momentáneo. Porque fuerzas oscuras buscan la forma de instrumentalizar y llegar a esos espacios. Entonces no se le puede dejar. Hay que continuar la lucha y hay que ponerle un detente y decir eso ha cambiado, ¿no? Y estamos aquí para enfrentarlo. Los procesos internos son buenos por eso, porque validan. Cuando yo era diputada, dentro de mi partido decían, ella es buena afuera, no adentro. Cuando me eligieron las bases del partido como la más votada, que gané en primer lugar y me pusieron en el tercero, yo no peleé. ¿Tú sabes por qué? Pues no importa, yo lo demostré. Que yo también soy buena adentro. Y en la humildad está, yo creo, en la demostración, el reconocimiento de las cosas implícitamente. No tengo que rostrarle a nadie. Las luchas que yo he seguido, las he seguido por una convicción permanente de esa transparencia que yo entiendo que es la pieza fundamental para lograr una sociedad más justa. No es más de ahí. Yo sueño con un país donde yo no le tocara a mi hijo, quizás le toca a mis nietos, o no sé, que mi hijo pueda ir a una escuela pública de manera segura, donde yo no tenga que tener un vehículo. A mí me da trabajo andar con chofer. Yo no ando con seguridad. Por mí, yo anduviera como ando cuando voy precisamente a Europa y me monto en un tren y me monto allí y camino 5 kilómetros como que no pasa nada. Sí. Pero tengo acera, tengo seguridad, tengo un sistema que protege. Ojalá yo pudiera andar así, porque también eso economizaría mi vida y los gastos en los que yo incurro diariamente para mantenerme. Ojalá yo poder vivir en ese país. Lo que pasa también es que la sociedad va al mismo ritmo que sus actores la llevan, porque estábamos hablando de cómo la gente se compara con el resultado y no está dispuesta a veces a vivir los procesos. Pero eso que tú quieres, tú estás consciente, yo estoy consciente de que no se construye de hoy para mañana. Para nada. Entonces la gente quiere... Cuando lleva una gente de 40 años, 35 años, que no es ni empresario, ni apellido Vicini, ni Corripio, ni de una familia reconocida, estoy diciendo eso, ¿verdad? Que ostenta millones, yo digo, o esto es droga o lo están robando. No hay forma. Porque en base a la construcción profesional, muy raros y escasos casos pueden darse sobre esa base. Entonces tú no puedes mostrarle, porque ese no es el ejemplo que yo quisiera que la sociedad tome, que la generación de mi hijo tome. Claro. Siempre va a haber lo bueno y lo malo, siempre va a existir, pero desde el Estado, ¿cómo tú te organizas? ¿Cómo tú organizas una sociedad que pueda tener acceso a los mismos derechos? Mínimamente. Eso es todo. El que va a hacer lo mal hecho lo va a hacer. Claro. El que va a hacer lo bien hecho lo va a hacer. Y la educación del hogar influye mucho en eso. Pero el Estado tiene que garantizarse sobre la base de instituciones fuertes, que la única forma de lograrlo es aplicando la ley. Entonces eso es lo único que queremos. Un par de cositas antes de terminar. Mencionamos la parte del financiamiento, hablábamos a modo interno, pero yo quisiera entender cómo tú lo ves y qué piensas tú. Hay cosas con las que yo desde afuera y sin estar dentro de la política me hacen ruido y entiendo que nivelaría el terreno, como tú decías internamente, lo nivelaría también hacia afuera. Yo no comprendo, de nuevo, desde afuera, por qué la Junta Central Electoral o la sociedad debe financiar de la manera que lo hace los partidos políticos y las campañas electorales. Porque digamos los partidos, pero las campañas electorales. Porque se supone que ese es un mecanismo para evitar precisamente, para lograr que mayor equilibrio dentro de los partidos que trabajan en los procesos democráticos. Hay que recordar que la democracia no se sustenta sin partidos políticos. Esa es la realidad. Claro. Y por eso hay que trabajar porque los partidos sean mejores. Y por eso yo lucho dentro de mi partido para que sea mejor y esté identificado con algo. Muy bueno en este país estar bien, como muchos políticos, bien con Dios y con el diablo. No, si usted opina eso y defiende eso, defiéndalo. Si usted no cree en eso, no lo cree y punto. Ese es su derecho. Todos sabemos de lo que tú estás hablando. Eso es su derecho. Que lo vamos a hablar también. Es su derecho, pero ese es su derecho. Y por ese derecho mataron a muchísimos seres humanos para que defendiéramos eso. Los partidos políticos son pieza angular de los sistemas democráticos. Entonces, se supone que en ese financiamiento lo que se busca es una estructura donde el Estado confíe en ese sistema de partidos políticos para que los procesos se activen. Sin embargo, en otros países se establece un sistema distinto,
sobre la base de que podría limitarse la influencia de otros actores. Es verdad que con la ley de lavado de activos se ha limitado mucho el tema de las donaciones, incluso de empresas tradicionales que antes donaban mayores cantidades de recursos, donan menos. Estos escándalos de corrupción, de financiamientos, que de verdad rompen toda la sensatez de cualquier ser humano que sepa contar y que tenga algún tipo de prurito en la vida, te dan a demostrar que desde las arcas del Estado se ha financiado muchísimas cosas, tratando de pisotear la voluntad de la gente. No, y del mismo grupo, bueno, Danilo Medina, en un momento él mismo dijo, me venció el Estado. Correcto. O sea, por eso yo decía, si hay un proceso interno para que no pase lo que le pasó a Danilo con Leonel en aquel momento, que le dijo, me venció el Estado, vamos a poner límite. Ni lo que le pasó a Leonel ahora con el porque partido. Todo es un boomerang en la vida. Lo que usted le hace a alguien hoy, bueno o malo, se le devuelve. Jorge Drexler es mágico. Totalmente. Cada uno da lo que recibe. Claro, y siempre recibe lo que da. Entonces, todo se devuelve. Por eso uno no puede actuar mal contra nadie. Entonces, ese sí esquema tenemos que revisarlo, pero para impedir que los financiamientos de las campañas electorales provengan de dinero blanqueado. Para mí eso es sustancial, porque en el Congreso hemos tenido y tenemos personas que representan los intereses más oscuros del país. ¿Qué va a pasar con el Código Penal? ¿Tú me preguntas a mí? Sí, o sea, yo creo que nada. ¿Tú crees que se va a quedar? No, yo creo que ya en esta legislatura, la próxima legislatura, dudo mucho que se vaya a aprobar. Ya entra un periodo de campaña electoral, donde los congresistas, la mayoría están en aprestos reeleccionistas, donde, como te dije, hay temas que la gente entiende no es prudente tocar en este momento, porque eso es este país, un país de doble moral. Me decía un diputado el otro día, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que tú planteas, pero yo no puedo decirlo porque yo me comprometí con la iglesia a la que yo pertenezco y decía, Dios mío, cuando entendamos que nuestra fe es nuestra fe y que el Estado está para propiciar derechos, en garantizarle vida a la gente, vamos a comenzar a cambiar. Y yo creo que eso es una discusión que no amerita más retrasos, pero lamentablemente yo no soy la mayoría. Claro. La mayoría está ahí, yo opino lo que yo opino, lo mantengo y seguiremos trabajando. Yo creo que vamos más cerca de lograr más derechos. Por ejemplo, si yo te menciono hace 5 años lo que logramos en los derechos de los trabajadores con las domésticas, no nos lo hubiéramos imaginado. Y gracias a una lucha de 30 años, se logró ahora el reconocimiento de los derechos de seguridad social de los trabajadores domésticos. O sea, que vamos más cerca de lograr una sociedad de más derechos. Tú dices, tú hablas del tiempo y te iba a mencionar otra cosa, pero esto no quiero que se me olvide. Nicole Pichardo, de Opción Democrática, dijo ahí que en un momento, yo no recuerdo si era que su mamá o alguien le estaba enseñando, cuando se estaba empezando a hablar de los derechos no sé si era causales en ese momento igual, pero me hablaba o sea, hace décadas, de que no es de ahora que las mujeres están luchando por esos derechos. Ahora, el 16 de mayo de este año, vamos a cumplir 81 años las mujeres de haber adquirido ciudadanía en República Dominicana. Que tú dices 81 años y la gente cree que eso es mucho tiempo. Para nada, en términos históricos es nada. O sea, hace apenas... Mi abuelo tiene 86, creo 86. Pero, por ejemplo, ya tu abuelo estaba nacido cuando nos reconocieron el derecho a tener una cédula, el derecho a poder votar, el derecho a poder trabajar si nuestros maridos no daban permiso. Ahí comenzaron los derechos de que podíamos usar pantalones, a que podíamos dar clases, no solamente a niñas, sino también a niños, porque antes no podíamos. Y eso era una lucha que venía precedida por lucha de muchos años de mujeres que desde la academia y tuvieron la oportunidad y el privilegio de viajar a ciudades más progresistas de esa época y venir inspiradas en sociedades de más derechos para nosotras las mujeres. Yo siempre digo, en España hasta la época de los 70, la década de los 70, y está doña Clara Campoamor, que será siempre un referente de esa lucha, dentro de los 60, 70, se nos dio el privilegio de votar, pero no de ser electas. Entonces... que puede votar, pero nada más puede votar por decía Simone de Beauvoir que los derechos de nosotras las mujeres, después de nosotras haberlos conquistado, chin a chin, con mucho sacrificio, con muchas persecuciones, con muchas injusticias, con muchas mujeres asesinadas, después de haberlo conquistado, no podíamos perderlo de vista, porque en cualquier momento el vuelco de la historia daba un giro y trataba de regresarnos hacia atrás. Entonces es una lucha permanente.
toda la lucha que hemos logrado en temas de jornadas laborales. Por ejemplo, yo siempre digo, cuando se habla del Día Internacional de la Mujer, yo siempre digo, esto es una conmemoración de todas esas mujeres que dejaron la piel en el camino y de aquellas 140 mujeres que fueron quemadas vivas en una fábrica en Estados Unidos por el simple hecho de reclamar jornadas laborales más justas y espacios para poder lactar a sus hijos. Ni vamos a hablar de los acosos que sufrían en términos laborales, ni de las violaciones sexuales, ni de nada de eso. O sea que en 100 años hemos avanzado mucho, nos falta más. Mientras yo digo estas palabras, sé que en algún lugar del mundo, en este preciso instante, se le está realizando una ablación a una niña para que no tenga disfrute sexual cuando sea adulta. Y esa es la realidad. Sí. Entonces, y no digo de aquel lado del mundo, sino puede ser aquí, en medio de la selva amazónica, ocurren todos los días violaciones a los derechos de las mujeres y de nuestras niñas. Y en este país, diariamente, porque justificamos con 12 y 13 años que las niñas sean madres y no que sigan siendo niñas. Y cuando su vida corre peligro, la queremos decir, tienes que tenerlo, pero no te vamos a dar ningún tipo de ayuda. Porque no hay ayuda para salud mental, no hay ayuda que le ayude a criar ese vástago y que le ayude a permanecer en el camino para poder ser una persona que pueda desarrollar su libre personalidad. O sea, ese esquema de injusticia hay que irlo rompiendo, y los que estamos aquí en estos espacios tenemos que servir para eso. Nosotros vivimos en una sociedad tan compleja y que tiene impregnado esas cosas todavía tanto, que una de las tragedias reconocidas más recientes se dio, y esto yo lo digo evitando juzgar, no quiero que se sienta que estoy juzgando al señor, pero se dio porque el papá de la víctima abogó para que el victimario que terminó suicidándose lo soltaran, después que le hizo un disparo a los pies de su hija. Sí, lamentablemente eso es esta sociedad. Entonces tenemos que luchar contra eso y encaminarnos a crear más conciencia. Yo siempre hablo de la educación, voy a cansarme de hablar de la educación, no me voy a cansar, porque si no educamos, no prevenimos. Y no importa los mecanismos que tengamos para auxiliar, tenemos que educar a nuestros niños, a nuestras niñas en la tolerancia, a las diferencias, en admitir y en reconocer su propio cuerpo, los cambios que van a tener, cómo hacerlo. Yo me he encontrado con niñas de 12 y 13 años que me dicen, es que yo no sé ni siquiera lo que era la menstruación. Y ella está embarazada. Nunca se lo explicaron. Entonces, la ignorancia nos lleva a eso, ¿no? El ser humano, yo digo, el ser humano es instintivo. Somos instintivos, somos sexuales. Sí. Tú educas, tú tienes un niño de 4 años, yo tengo uno de 11, donde hemos vivido etapas que hasta para ir al inodoro hemos tenido que educarnos, como nos educaron a nosotros. Porque si no, el instinto es agacharse y hacer sus necesidades. Que así lo hacen los niños muchas veces. Porque es el instinto. Nos educamos, entonces nos tenemos que educar sexualmente. Claro. Para tener sexualidad responsable y saber cuándo comenzar a que nuestra sexualidad, a ejercerla de manera libre, espontánea, pero responsable. ¿Cómo que vamos a conseguir que la gente se ponga de acuerdo con ese tema? Porque a mí... Mira, es que hace falta como 2 generaciones. La de tu hijo y la mía viene mejor preparada con el tema de cambio climático, con el tema de todos estos temas, y esa es mi esperanza, porque yo me junto con muchachos de 18 y 20 años que me dicen, mi hijo que tiene 11 años me dice, estamos volviendo a hablar de la tricausal otra vez. Mi hijo. Tú dijiste... en algún momento tú dirigiste campaña política, claro, y grupos dentro de los partidos. ¿Qué tiempo toma más o menos construir una candidatura presidencial? ¿Cómo se construye ese trabajo a través del tiempo? Yo creo que eso depende de las coyunturas, eso va a depender siempre del caminar. La política no es lineal. Vienen en procesos como la vida, como la sociedad, dinámica. La vida es eso. Yo amo mucho el fútbol, por algo. Yo le decía a mi mamá el otro día, mi mamá decía, ahora estoy yo pendiente del fútbol de Gastón. Y yo le decía, ¿tú sabes por qué el fútbol me encanta? Porque el fútbol es el deporte que más se parece a la vida. Tú sufres decepciones, sufres alegrías, momentos de éxtasis. Aprendes a trabajar en equipo. Sí. Aprendes a manejar tus emociones. Porque haces cuerpo con otro para poder limitar tu espacio, pero sí tienes que respetar al otro porque si no te sacan del juego. Claro. Y al final entiendes que no eres el exitoso porque metes la mayor cantidad de goles, sino porque el equipo conjuntamente trabaja en combinación para
poder ganar la mayor parte de los partidos. A veces te toca pasar la bola, que sea otro que la meta, y a veces te tocará meterla a ti. Entonces, la vida y la política y el fútbol se parecen bastante. Lo importante, y fue lo que te dije al principio, dependiendo de la meta que cada quien se traza en la vida, ya sea en la parte deportiva, artística, política, donde quiera, comunicacional, no perder el objetivo, no hacer caso a los ruidos, trabajar de manera consistente, porque el trabajo es lo único que habla por sí solo. No importa los recursos económicos. Nadie tenía más recursos que el PLD para ganar las elecciones del 2020 y no ganó. Lo importante es el trabajo que al final habla o te traiciona. Y yo creo que sostener ese trabajo es muy fácil llegar, pero mantenerse no lo es. Llegar ahí, y yo creo que lo que estamos en esto, de una generación distinta de la política, tenemos que ayudar a recuperar una serie de valores en esta sociedad que son necesarios que recuperemos. Y enseñarle eso a nuestros hijos, de que no todo llega de la noche a la mañana, de que todo consigo lleva sacrificio, y que en ese sacrificio no es para que no tengan pena, sino saber que cuando lleguemos, miremos para atrás, valió la pena. Y estamos tranquilos, dormimos en paz, como queramos dormir, sí, con ropa o sin ropa, nadie nos va a salir a buscar, y saber que no le fallaste a la gente que confió en ti, pero sobre todo a los que están en tu entorno. Que tu hijo no tenga que bajar la cabeza mañana cuando mencionen tu nombre. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Para qué tanto dinero? ¿Para terminar en cuestionado? ¿Para qué 5 villas, 4 villas, millones de dólares? ¿Para terminar en las rejas? Cuestionado, que aunque lo suelten mañana, ya, se ensució el nombre. Vas a ser el hijo toda la vida de fulano de tal. Sí. Y eso a veces los padres no lo piensan. Si lo pensaran, quizás por sus hijos no lo harían. Y yo creo que ese es el mensaje que tenemos que llevar. Nosotros vamos a tener en algún momento la oportunidad de tener una mujer presidente, y ¿tú aspiras en algún momento de tu vida política a eso? Yo aspiro a seguir en la senaduría en estos próximos 4 años. Creo que me queda pendiente este proceso de reforma. Regresar a la senaduría. Sí. Bueno, regresar no, yo todavía estoy aquí. O sea, exacto. Lo que quiero decir. Yo estoy aquí, yo soy senadora. Tú vas a buscar reelegirte como senadora. Y tengo un mandato de 4 años que culminaría el 16 de agosto del año que viene para iniciar otro, ¿no? Uh-huh. Si Dios lo permite, con el trabajo sostenido que llevamos, salimos electa en las elecciones de la senaduría del 2024. Y eso es el pueblo quien lo decide, ¿no? Creo que mi principal aspiración es volver, quedar aquí para terminar el proceso de reforma del Senado de la República, que comenzamos a iniciar con un diagnóstico también en estos 3 años. La pandemia nos quitó mucho tiempo de cosas que también queríamos hacer, porque eso era lo primordial, tú sabes, tratar de salvar la salud del pueblo, que eso hay que dárselo al presidente de la República, que puso su empeño ahí hasta que lo logró, convirtiéndose en el primer país de la región en ese sentido, acompañar a Luis en esa construcción, en ese sueño de honestidad y de poder adecentar el ejercicio político nacional desde el Senado de la República. Yo soy legisladora, ser legislador es una carrera. Yo voy a tener 8 años en el Congreso, aspiro a 4 más para poder culminar ese proceso y dejar una institución lo más sólida posible. Que no regresen los tiempos que había antes, que la dinámica de trabajo se mantenga, que podamos y que la gente sepa lo que se hace en el Senado, que tenga una voz el Distrito Nacional, y que los que vengan en el 2028 detrás de mí tengan la obligación de actuar como nosotros actuamos o mejor. Que nunca más haya un Odebrecht en el Senado de la República, en ninguna comisión, que no se aprueben por soborno ni chantaje, ni tampoco se engaveten proyectos por los intereses partidarios ni empresariales de nadie. Que el legislador tenga un punto importante y que sea referencia ética y también de la política nacional. Y ese va a ser, yo creo que mi mayor legado en la carrera legislativa. Ya de ahí, yo hago carrera política, continuaré desde otro ámbito, pero faltan casi 5 años para eso. Sí. Ahí veremos qué pasa. Está bien, me gusta, porque sentí que no fue, yo estoy enfocado ahora en eso. Me gusta, yo voy a seguir en mi carrera política, yo soy política. Hay gente que le da vergüenza decir, yo no soy política, yo vine a la política. No, yo soy política. Yo me preparé para ser política. Yo trabajo política 24/7. Yo tengo una vocación, un compromiso. Amo lo que yo hago. Vivo un día a la vez y lo hago con muchísima pasión.
Pues yo soy una mujer apasionada, y me encanta hacer política, me encanta estar con la gente, me encanta escuchar a la gente, me encanta saber que pude mover esto hacia acá y que benefició a más gente y que pude lograrlo, aunque el mérito se lo lleve otro. A mí no me importa eso. Yo no quiero que me agradezcan. Yo lo que sí quiero es que sepan que hay gente comprometida con hacer un trabajo político distinto, Claro. que no viene a enriquecerse, que no viene a aprovecharse, sino que viene simplemente a servir. Y cuando entendamos que eso es lo que tienen que hacer los políticos y yo pueda servir de referencia a una generación que viene detrás, yo estaré más que complacida, porque estaré abriéndole paso también a más mujeres y más jóvenes que se atrevan. Y yo lo he hecho, y lo he hecho a puro coraje. Y me he tenido que aguantar muchos embates, pero ha valido la pena. De hecho, yo puedo poner el ejemplo y para todo fue muy evidente. Tú anduviste más en la campaña pasada, lo siento para los compañeros de Faride del partido, pero tú tuviste más de la mano en la campaña pasada con José Horacio que con cualquier diputado del PRM. O sea, eso, No, yo estuve con todo, ahora no voy a lo respaldaste a todo, pero... A todos, o sea, todo digo, José Horacio era aliado y es aliado. Elías Matos para mí es una pieza fundamental y ha sido una pieza fundamental en todo esto y nos ha acompañado, por ejemplo, en el tema senatorial. Con algunos otros diputados tengo mis diferencias, bueno, no las tengo, ellos las tienen conmigo, ¿no? Y yo soy una persona frontal. Yo no permito, y por eso la campaña pasada, espero que esta campaña sea distinta, me enfrenté con dos personas a la senaduría del distrito que hicieron de la campaña un circo, utilizando temas de difamación que yo no comparto porque esa no es la forma mía de operar. Si yo tengo que decir algo de ti, yo lo voy a decir con pruebas de manera frontal. Yo no tengo que escudarme en absolutamente nadie ni nada. Y yo, quien hace eso en política y más de mi generación, no, ni lo voy a validar ni tampoco lo voy a respetar. Uno de mis momentos favoritos de la campaña, y me da hasta vergüenza decir esto, pero uno de mis momentos favoritos de la campaña pasada fue cuando uno de tus oponentes quiso como ponerte en una posición complicada, que él entendía que te estaba poniendo en una posición complicada, y no sé qué fue, que dijo algo como y terminaron bailando ustedes. No me acuerdo qué fue lo que pasó. Es que terminaron bailando. Sí, pero mira, después de ese proceso, es que los procesos políticos pasan, vienen y van. Yo digo, nada es personal. Ahora, quien quiere construir un liderazgo en base a difamación y en base a detractar a una persona sin ser verdad, pues yo pierde todo mi respeto y yo nunca lo voy a validar. Y yo creo que al final la campaña terminó de esa manera. Yo no fui a un debate, primero porque no estaban dadas las condiciones, pero sobre todo porque había personas que iban a participar allí, que habían tratado de demostrarme con mentiras, y yo, quien hace ese tipo de cosas, no puedo lamentablemente compartir con ellas. ¿Ese era el candidato que tú esperabas? ¿Tú esperabas que ese iba a ser el candidato ¿Cuándo? que iba a salir del PLD? No, es que yo no veo a ningún lado. A mí no me No, importan los Faride. candidatos que me pongan. No, Faride, a mí no me puede. importan los candidatos Está bien, que me pongan. pero tú eres una política, tú eres una comunicadora y eres una analista. No, pero a mí no me importa. En algún momento tú analizaste el escenario político de ese partido. No, y no. O sea, tú no pensaste de aquí debe salir ganador Roberto Salcedo. Yo voy muy enfocada a lo mío. Te digo, yo trato de no desconcentrarme. Siempre lo dije en la Cámara de Diputados, yo no me dejo distraer. Tú puedes provocarme, puedes hacer de todo, no me dejo distraer, yo voy muy enfocada a lo mío. Lo que sí, que fue una campaña muy sucia, yo creo que después del doctor José Francisco Peña Gómez y la campaña que le hicieron los Vinchos en aquel momento, Sí. la campaña más asquerosa que se hizo en este momento fue contra mí para la senaduría del distrito. Gracias a Dios, el electorado fue mucho más inteligente que eso. Soy senadora de la capital y lo estoy haciendo de manera muy honrada, con mucha vocación, y lo seguiré haciendo por 4 años más. No importa las adversidades, pero lo que te digo es que quien hace ese tipo de política, yo ni lo valido ni lo respeto. Entonces, sigo en mi área trabajando. Yo respeto a lo que hacen política de manera frontal y responsable. Mira, yo quiero traer varios políticos aquí, pero estoy loco porque vengan antes de que empiece la campaña, porque yo sé que la forma de comunicar de la mayoría no es la misma hoy que la que va a ser cuando ya estén en plena campaña, pero contigo yo siento que la misma conversación que tuvimos hoy era la que íbamos a tener, no importa el Tú sabes momento. que Checho, adiós Checho, mi amor, me presentó un programa que él me hizo hace 6 años. Y me dijo, mira, te voy a mandar ese programa para que tú lo veas. Lo tengo ahí. Y cuando yo vi el programa, yo respondía lo mismo que él me estaba diciendo antes de yo irme. Y yo, Checho, yo estoy preocupada. Algo no ha cambiado.
Y me dijo, qué bueno, porque tú, claro, el manejo es distinto, hay mayor sabiduría, sobre todo desde el punto de vista de lo concerniente a la persona. Pero él era la misma respuesta. Y yo decía, Checho, estoy preocupada, no sé si es que no ha cambiado, porque el ser humano vive en constante cambio. Claro. Y es normal que evolucione, que cambie, que entienda los procesos. Pero, cónchale, hace 6 años que decía lo mismo. Entonces, a veces en 6 años más lo sigo repitiendo, lo cambio para bien, ¿verdad? Claro. Pero la verdad es que cuando las cosas son de corazón, no hay que estar preparando sketch, ni mucho menos para decirlo. Faride, gracias. A ti por la oportunidad, de verdad. Me encantó. Gracias. Voy a apretarme el lapicero para yo escribir aquí, cónchale, porque sí, tengo el Sharpie mira, ahí. veo a Carlos Sánchez te lo ahí. busco ahora mismo. Déjame, Mi perla. está detrás, te lo dorada. paso ahora. Claro. Sigan a Faride como @FarideRaful en todas las redes sociales. Y síganla, escúchenla, pónganle atención. Y si usted no fue de las personas que votó por ella No importa, hace soy su 4 senadora años, y ya, como quiera. o hace 2 años y medio, es su senadora. Escúchela por si le quiere dar la oportunidad en este próximo proceso. Y si sí, pues igual, póngale atención porque tampoco Faride no es ajena a la fiscalización que Para nada. debe tener un legislador. Hoy pedimos, por ejemplo, la juicio político a la Cámara de Cuentas, ojalá y se dé, pero me están llamando a la Junta de Vecinos que me están esperando. Tenemos un problema en Isabel Villa que estoy tratando de resolver. Dios mío. Gracias a ustedes por estar ahí. Cuando confirmen, cuando compartan el episodio, etiqueten a Faride en todas las plataformas. Esa es la mejor forma que tienen de respaldar el contenido. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye.